Bien, señores, miren, el 5 de junio se celebra el Día Mundial de Protección del Medio Ambiente. Esto es en honor a una conferencia, la primera de esta naturaleza que celebró las Naciones Unidas en Estocolmo en el 1972. En honor a esa asamblea se celebra cada 5 de junio el Día Mundial del Medio Ambiente. Y vamos a hablar un poco de esto para ponerlo este tema en perspectiva y qué dice el liderazgo responsable sobre el tema medioambiental. ¿En qué se parece el tema medioambiental al tema de la obesidad, al tema de las adicciones, al tema de la homosexualidad, de la depresión? ¿Qué tiene que ver esto? Está asociado a lo que el liderazgo responsable en su tercer fundamento define como el ciclo de la guerra y de la paz. Cuando tenemos guerra, cuando el mundo o un país o una región o una comunidad o una familia o una persona está en crisis, no le importa el medio ambiente. Entonces el medio ambiente es un tema importante de agenda cuando una persona, una familia, una institución, una comunidad, un país, una región o el mundo están en paz. Son derechos de tercera generación. Por eso ustedes lo ven que es a partir de los años 70 que comienza a ser importante. ¿Por qué? Porque ya la primera y segunda generación de derechos están conquistadas. Y vamos a la tercera y después la cuarta y después la quinta. Medio ambiente es una expresión de derecho de tercera generación. ¿Por qué? Bueno, porque cuando una persona está resolviendo temas de sobrevivencia, no se va a preocupar por un árbol o por el calentamiento global o por un efecto de un gas. ¿Por qué? Porque primero está su sobrevivencia. Entonces, cuando estamos en paz, que tenemos los problemas básicos resueltos, comenzamos a preocuparnos por derechos de segunda, tercera y cuarta generaciones, incluso derechos de los árboles, derechos de los animales, derechos del entorno, etcétera. Dicho, ¿por qué yo digo esto? Porque si nosotros ahora, que por ejemplo la Convención de Kioto 1997, después que se cayó el muro de Berlín, empoderó a todo el mundo y a todos los países. Y ya a partir de ahí, ¿qué tenemos? Ministerios. Nosotros no teníamos ministerio de medio ambiente en la Guerra Fría. No, no, no. Este ministerio es producto de el fin de la Guerra Fría. A partir del año 2. El PLD no tuvo un ministro de medio ambiente. En el primer gobierno no lo tuvo. Porque dejó la ley lista, pero no lo tuvo. Porque no había interés en ese tema. Había una dirección de foresta y Candeliel que quemó un burro y ese tipo de cosas. Pero era muy primitivo todo. Ahora, ya tenemos un ministerio independientemente de cualquier otra cosa. ¿Por qué? Porque ya ese tema es importante para el mundo. A partir de esa conferencia de Estocolmo, la de Kioto del 97 y el Acuerdo de París de 2015. Esas son las tres conferencias que empoderan de ONU a nivel medioambiental. ¿Y por qué hago esta introducción? Porque el Día de la Tierra, ¿cuál es el principal desafío de la comunidad mundial, sobre todo los países ricos, que no se quieren joder por efecto del calentamiento global? Ese es el principal tema. Cómo disminuir la temperatura del planeta para que no suba a niveles que pueda poner en riesgo a nosotros, los humanos, porque el cambio climático al planeta no le hace ningún daño. El planeta no tiene conciencia, no le importa esa vaina. De hecho, la belleza de este planeta es el resultado de toda la violencia que se ha producido dentro de él. Ahora, eso que estamos viendo ahí detrás de mí, esa ola de plástico flotando, al planeta no le importa. A quien hace daño es a la humanidad que produjo ese pasivo. Y a los animales, pero la naturaleza se adapta a lo que sea. La vida no tiene problema con disminuir y volver a crecer porque han ocurrido muchísimas extinciones masivas. Creo que 5 ya en la historia del planeta. La naturaleza no le importa esa vaina. Somos nosotros que estamos en riesgo, no la naturaleza, con el cambio climático. Obviamente, ustedes tienen que saber que son datos oficiales, que de toda la luz, del calor
que entra a la Tierra. La Tierra tiene sus mecanismos para resolverlo. El 46% de todo el calor que entra a la Tierra gracias al Sol lo absorbe la superficie terrestre. El 23% lo absorbe la atmósfera, los gases que están allá como un filtro. Y el resto, estamos hablando del 71%, el resto, el 29%, se devuelve como si fuera un espejo reflectante. El problema está en el calor que nosotros producimos, que se llaman gases de efecto invernadero. Ese calor que entra a la Tierra y que la Tierra absorbe y la atmósfera es lo que permite la vida aquí. Por eso hay gases de efecto invernadero naturales que se quedan aquí, que retienen el calor. Ese gas que se llama ozono, esa capa, provoca efecto invernadero, pero de manera controlada, equilibrada, que es lo que permite que nosotros tengamos este clima, esta relación idílica, esa relación de distancia Tierra-Sol, que es lo que permite ni tan cerca que nos queme, ni tan lejos que no nos dé su luz, para que no nos congelemos. Esa es la relación Tierra-Sol. Entonces nosotros en nuestra acción de desarrollo, después de la revolución industrial del siglo XVIII, producimos muchos gases de efecto invernadero, sobre todo dióxido de carbono y metano, por efecto de que de utilizar los combustibles fósiles para el uso de la energía. ¿La energía en qué? En la producción industrial, en el alumbrado y en el transporte. Esos son los tres usos principales: la industria, el alumbrado, el transporte, y ya complementariamente como parte de el proceso industrial, la calidad de vida, ya vienen los aires acondicionados, la tecnología, todo ese tipo de cosas. Pero la mayor preocupación es dióxido de carbono y metano. ¿Producto de qué? De el cultivo y el transporte. Que los combustibles fósiles generan más del 70% de los gases de efecto invernadero. El 70%. Y aquí, después de ver ese diagnóstico, ¿de qué le vamos a hablar hoy? De cuáles son las 5 tecnologías que van a impactar positivamente esos gases de efecto invernadero para disminuirlo. ¿Y cuáles son los objetivos de disminución que han establecido esas cumbres, sobre todo la de París del 2015 y la de Kioto de 1997? ¿Cómo se puede reducir la temperatura global para que no nos afecte a nosotros? Porque al planeta eso no le importa, ¿eh? El planeta no tiene conciencia de esa vaina. Entonces vamos a ver primero el diagnóstico de los gases y los países que más contaminan, para después ver cuáles son las tecnologías que pueden impactar positivamente en la disminución del calentamiento global, que ya están ahí, que es cuestión de que se vuelvan prioridad en las agendas de los gobiernos que más contaminan, que son Estados Unidos. En el mismo orden lo voy a mencionar. Lo vamos a ver ahora en un número específico. Ahí lo tiene. China, señores, miren cómo China ha desplazado a Estados Unidos en la producción industrial. En la industrial, en la tecnológica no, ¿eh? Estados Unidos sigue teniendo un PIB por encima de China, pero lo tiene más orientado a las tecnologías que son menos contaminantes. La industria chatarra, China es líder con 30.3% de contaminación de esos gases, sobre todo el dióxido de carbono, que es el que tiene que ver con combustibles fósiles. Estados Unidos 13.4%, menos de la mitad. India con 6.8%, la mitad de los Estados Unidos. Y entonces ahí ya están los otros países como Rusia, por ejemplo, Francia también con 1.35%, Alemania 4.4%, Alemania 1.85%, y entonces vemos hay otros países como Canadá con 1.5%, etcétera. Esos son los países que más contaminan porque tienen mayor concentración de consumo de combustible y de emisión de metano, producto de la agricultura. Pero dentro de la agricultura, y esto es muy importante, son los gases del ganado, la pupú y los peos de las vacas y de todo el ganado. ¿Por qué? Porque concentran muchísimo calor esos gases, y eso afecta mucho a
el cambio climático, y ustedes verán cómo la tecnología promete acabar definitivamente con eso en menos de 20 años. Ustedes verán. Como no es que no acabemos con las vacas, porque las vacas van a seguir dando leche, van a seguir reproduciéndose de manera artesanal. Comer carne en el futuro de vacas orgánicas va a ser una locura. Yo no sé hasta dónde los gobiernos lo permitan, pero la tecnología promete acabar con la producción masiva de ganado para alimentos, para leche, para queso, para mantequilla, para yogur, porque todo eso se va a producir a nivel de laboratorio. Y entonces, antes de entrar en esas tecnologías, ¿cómo van a impactar? Vamos ahora a ver los gases que más contaminan. Vamos a ver los gases que más contaminan. Ya vimos los países. Ahora vamos a ver los gases. Vamos a ver cuáles son los gases que más contaminan. Entonces tenemos que los gases que más contaminan, como yo les decía ahorita, se lo decía de memoria, ahora lo estoy viendo en pantalla, los combustibles fósiles para energía, 73.2%. No solamente energía, eso impacta el transporte y eso impacta el alumbrado y los aires acondicionados también, ¿verdad? Entonces, la agricultura, como les dije, la energía, los combustibles fósiles, 73.2%, la agricultura, 18.4%. Los demás son complementarios, como los procesos industriales, los residuos químicos, etcétera. Pero en sentido general, energía con dióxido de carbono y agricultura con metano son los gases de efecto invernadero más determinantes. Entonces, ¿cuáles son las tecnologías? Bueno, como yo no estoy escribiendo esto, sino que estoy haciendo un programa para divulgar la importancia de estos temas, bueno, voy a hacerlo de una manera connotativa y coloquial. Vamos a empezar por el tema de la energía, que ustedes vieron que es el mayor contaminante, ¿verdad? Okay. ¿Cuál es la energía que promete impactar positivamente el cambio climático para sustituir? Bueno, pero las dos fuentes de calor más preocupantes que tenemos son la de la energía y la de la agricultura. Las demás son complementarias, pero yo quiero que vengamos de menor a mayor para terminar en la más importante y cómo la República Dominicana puede participar del futuro de la energía, del futuro de la energía limpia. Entonces, vamos a empezar con el tema de la movilidad. La movilidad es importante porque el dióxido de carbono, una parte importante del calentamiento por dióxido de carbono es el transporte. Entonces, el impacto que ha tenido la movilidad eléctrica impulsada por Tesla y por Elon Musk, hay que sacarle su comida aparte. Yo no sé cómo nos han propuesto a Elon Musk para un premio Nobel. ¿Y por qué? Porque es que todo el sector automovilístico está moviéndose a lo eléctrico y al hidrógeno en el futuro. Todo. No hay una compañía de vehículos que no se esté moviendo porque Tesla cambió el mercado. Entonces, a partir de la movilidad eléctrica de Tesla, ya no solamente es los vehículos personales, sino los vehículos que más contaminan, que son los de transporte. Lo de transporte público, lo de mercancía, no los privados. Y ya todas las empresas se están moviendo a las fuentes eléctricas, que cada vez tienen que ser más limpias, porque recuerden que para tú cargar la batería, tú tienes que conectarte ¿de qué? De toma de corriente chatarra, que es la de combustible fósil. O sea, que el circuito limpio no está completo. Y por eso ponemos ahí como en quinto lugar la movilidad eléctrica, porque todavía la fuente de alimentación para cargar las baterías de cualquier marca eléctrica tiene como base la energía, los combustibles fósiles. Entonces lo ponemos ahí como así. Otro elemento importante que va a contribuir muchísimo con mantener o bajar, disminuir la temperatura del cambio climático. Entonces, el objetivo es reducir la temperatura del planeta. Se había propuesto que se redujera entre 1.5 y 2 al 2020. Ahora se hizo otra apuesta al 2030 porque no se lograron los objetivos del 2020, sobre todo por
el compromiso de Estados Unidos, que Estados Unidos es uno de los países que más emite contaminación, el segundo, y ganó Trump, y Trump puso toda la vaina con la pata para arriba en términos medioambientales, se salió del Acuerdo de París, etcétera. Pero en sentido general se redefinió la agenda ahora para el 2030 para tratar de bajar la temperatura entre 1.5 y 2 grados del planeta entero. Entonces hablábamos de el tema de la movilidad eléctrica, que yo lo pongo en quinto lugar porque no completa el circuito. Otro aspecto que va a tener mucha importancia son las bombas de calor como posible sustituta de los aires acondicionados tradicionales intensivos en energía eléctrica, en fósiles, en energías fósiles, combustibles fósiles y también en gas. Las bombas de calor que ya están siendo utilizadas también por Tesla en los vehículos Tesla, que cambian la temperatura, o sea, intercambiando como hace el aire acondicionado, pero sin la necesidad tan determinante de los combustibles fósiles, la temperatura en el entorno donde se encuentran, cambiándola por frío de calor o por calor al frío, de acuerdo a la necesidad. Las bombas de calor van a ser también una energía determinante. Yo debería poner las bombas de calor en quinto y la movilidad eléctrica en cuarto lugar, también impulsada por el proyecto de Tesla. Otro elemento que también Elon Musk es determinante, la número 3, que es la energía fotovoltaica. Nada que ver con Elon Musk en cuanto a su creación, pero en cuanto a su mejoría, SolarCity, una empresa de Elon Musk también, que está promoviendo no solamente la acumulación de energía de forma más eficiente en los Powerballs, en las baterías industriales y para casas, para hogares con el Tesla Home y los techos, los techos solares de Tesla, y no solamente los techos y la batería, también la pintura fotovoltaica y los cristales fotovoltaicos que se están trabajando. Ahora tú vas a poder pintar tu casa y convertir tu casa completa en receptoras de calor y transformación de ese calor en energía. La energía fotovoltaica es fundamental para impactar positivamente el calentamiento global, porque en la medida que dependemos de energía fotovoltaica, estamos aprovechando la energía del sol y no quemando fósiles, porque eso es lo que hacemos cuando consumimos petróleo o gas: quemar fósiles, quemar organismos vivos, fósiles de organismos vivos, perdón. Eso es lo que hacemos. Entonces la energía fotovoltaica está impactando no solamente los techos, sino que las tejas se vuelvan celdas fotovoltaicas. No, está impactando también porque ya hay pintura fotovoltaica, ya hay carreteras fotovoltaicas con capacidad de retener calor, ya hay también cristales fotovoltaicos, y también la producción de paneles solares está bajando a todo lo que da, y ya es más asequible para clase media y media baja poder poner. Si yo fuera el gobierno de Abinader, no aprobara ningún proyecto en República Dominicana que no tuviera por lo menos una mínima generación fotovoltaica. Obviamente armonizándolo con la capacidad de la red y todas esas cosas, pero eso sería una prioridad para mí. Entonces tenemos que hablar también de la energía fotovoltaica, y a esa energía fotovoltaica agregarle el tema de la energía eólica y de la energía hidroeléctrica, aunque todo eso es provisional porque está asociado a la tecnología número 1, que se la voy a contar porque ya esta es la 3, las energías alternativas. La número 2 de las 5 que les quería plantear desde el principio, que van a impactar la reducción del cambio climático, es el cultivo de carne. Esto es fundamental, el cultivo de carne en laboratorio. Por las dos vías, por la vía de la industrialización del cultivo de carne y por la vía de la impresión del cultivo de carne, que al final es lo mismo, porque las impresoras 3D no hacen más que imprimir carne previamente, polvo de carne previamente y de tejido y de músculo previamente construida a nivel de laboratorio. Te la van a vender en
en polvo y tú la vas a meter en una impresora y la impresora la va a transformar, la va a imprimir. Pero eso va a ser complementario, porque lo fundamental va a ser que tú vas a ver los mismos supermercados y almacenes llenos de carne, llenos de piernas, llenos de alitas de pollo, llenos de pechuga, llenos de muslos, llenos de todo, pero no habrá la necesidad de criar ganado para sacrificarlo y nosotros comérnoslo. No habrá esa necesidad de mirar esos animales, mirándote a ti cuando van camino al matadero. Eso es, yo no comprendo esa vaina. Yo no sé cómo la gente puede ser indiferente a eso. Si estamos en un ambiente de sobrevivencia, yo me como hasta un pie, yo mismo. Pero si no hay sobrevivencia, ¿por qué diablos tenemos que matar más animales? ¿Quién coño se come una langosta por necesidad en República Dominicana o en el mundo? No, nos comemos la langosta por placer, porque no la necesitamos para sobrevivir. Obviamente, un pollo que nosotros confeccionamos o una vaca que criamos se entiende más, que no nacerían sin nosotros, o un pescado de granja, porque sin nosotros no vivirían ni un día. Le damos 6 meses, le damos un año a los cerdos, le damos 45 días a los pollos, pero nosotros lo hicimos, nosotros somos el Dios de ellos. Y sin nosotros no vivirían ni un día. Si le damos 45, bueno, pues menos daño. Pero una langosta que nosotros no invertimos nada en que se produzca, vamos, la sacamos al mar por placer porque no la necesitamos, dicho sea de paso. Pero ya en el futuro eso no va a ser necesario. Todas las especies de gran demanda se van a producir en laboratorio. Ya lo está haciendo Israel y lo está haciendo Holanda y lo están haciendo Canadá, muchísimos países. En el futuro no vamos a tener necesidad de producir vacas que a la vez ponen una pupú y se tiran unos peos que afectan el calentamiento global por el calor que tiene. Sino que esas carnes se van a producir en laboratorio, se van a imprimir, se van a llevar al supermercado y usted va a comer carne con más nutrientes concentrados, con más especialización nutricional, sin matar los animalitos. Y esa es una de las grandes ventajas que va a vivir las generaciones posteriores. ¿Cómo empezó esto? Con la NASA, para alimentar con carne de cultivo a los astronautas. Y ya, eso fue en el 1999. Ya hace 25 años y todavía no se ha logrado. Pero ahora se logra. ¿Por qué? Porque estamos en paz. Y los carros eléctricos, ¿desde cuándo existen? Desde el siglo pasado, desde el principio de 1900. Pero la industria chatarra del combustible lo tenía ahogado. Y ahora, como estamos en paz, ya nadie puede parar la tecnología. Si volvemos a la guerra, todos esos proyectos se detienen. Porque volvemos a los derechos de primera y segunda generación. Entonces, el quinto elemento, como la película, el quinto elemento que es el primero en la lista que quiero hacer. Número 5, la bomba de vapor, de calor, para los aire acondicionados. Número 4, la movilidad eléctrica. Número 3, las energías alternativas, como la fotovoltaica, la eólica y la hidráulica. Y la hidroeléctrica, perdón. Número 3. Número 2, las carnes y los alimentos cultivados en laboratorio, pero sobre todo la carne, que ahí que está el principal problema, que ya no vamos a tener que matar vaca ni pollo para comer ni cerdo en el futuro. Y número 1, la energía de fusión, no de fisión, no dividir átomos, sino juntar átomos de hidrógeno para convertirlo en átomos de helio. Eso es lo que hace el sol. Y la mayor energía y fuente de energía que tenemos es la solar. No es así. Entonces, muchos proyectos, China, Corea del Sur, Francia, Suiza, Estados Unidos, todos están experimentando ¿con qué? Con proyectos de energía de fusión. Para que tengan una idea de lo que estoy hablando, con la energía de fusión en el agua contenida en un recipiente como un vaso, se puede producir la energía que una persona va a necesitar para toda su vida. De eso estamos hablando. Y ya eso no se podía hacer antes. ¿Por qué? Porque no había recipiente capaz de contener el calor que genera la energía de fusión. Es como hacer pequeños soles en la Tierra. Y ya lo ha conseguido China y lo ha conseguido Corea del Sur y Europa también. Han logrado
contener esa energía por segundos. China lo hizo la última vez por 100 segundos. Es cuestión de tiempo para que esa energía se pueda utilizar. Ya hace muchísimo tiempo, de hecho, Europa tiene un proyecto común de energía de fusión y está abierta a la contribución de países para que puedan invertir en el capital, que creo que son unos 4.000 millones de dólares que faltan por recaudar. La República Dominicana pudiera invertir, hacer un bono de 1.000 millones de dólares para ser accionista de un proyecto como ese. El presidente Abinader debiera pedir un informe, emitir un bono, invertir 1.000, 2.000 millones de dólares y ser socio del proyecto europeo de energía de fusión. Ese es el principal impacto para bajar el cambio climático. Esa agenda 2030 de que vamos a reducir la pobreza. No hay pobreza. El problema es que la energía que utilizamos para sustentar la calidad de vida no provenga de animales muertos, de seres vivos muertos, de seres animales y vegetales muertos. Que no provenga de ahí, que provenga de la energía solar reconstruida por nosotros aquí en la Tierra, fusionando átomos de hidrógeno para construir átomos de helio. Eso es lo que nosotros tenemos que apostarle. Esas son las 5 tecnologías, desde mi punto de vista, que más van a impactar en la reducción del cambio climático. Hacia ahí es que tenemos. Los plásticos que matan los animales, eso es proceso de corrupción. Eso se resuelve eliminando los plásticos de único uso y poniendo un incentivo para la recolección de plástico. Y ese incentivo, ¿quién lo tiene que pagar? Las empresas que emiten plástico. Y punto. Y ya. El problema es ese calentamiento global producto del consumo de combustibles fósiles y del cultivo, sobre todo de ganado, de la crianza de ganado. Ahí es que está la concentración del problema y les quise dejar las 5 tecnologías que van a ayudar en la reducción del cambio climático. Ayúdenme a compartir este tipo de ideas para que la comunidad de liderazgo responsable crezca y se haga cada vez más fuerte.